Bueno, shalom para todos, un cariñoso saludo en este día o en esta noche, según donde usted se encuentre viendo este video. Hoy quiero tocar un tema que digamos, casi como que ha sido la bandera que el Padre ha puesto en mi mano. Y quiero tocarlo de nuevo debido a que cada día cobra mucho más importancia, porque el no entender este tema a cabalidad ha hecho que muchos que escucharon el llamado del Eterno estén perdiendo el rumbo. Yo quiero retomar este tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel y quiero hacerlo respaldando el tema, no solamente en la escritura como yo siempre lo hago. Ustedes, los que me han seguido, saben que yo desde que comienzo estoy citando las escrituras de Génesis a Apocalipsis, porque para mí lo más importante no es ni mi pensamiento, ni mi testimonio, ni lo que a mí me parezca que es correcto, sino lo que la palabra del Eterno dice, porque yo creo sin duda alguna que la palabra del Eterno es revelada por el Espíritu Santo a nosotros y es palabra fiel del Padre que se está cumpliendo de una manera extraordinaria. Pero en este caso no voy a comenzar directamente por la parte de la base en la escritura, aunque claro que es lo que vamos a ver en esta primera entrega. Vamos a hacer este estudio en dos partes. El de hoy se llama El misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les digo que voy a comenzar, como nunca lo hago en ningún estudio, con una parte por lo menos muy corta y voy a tratar de resumirlo lo más que pueda de mi testimonio, porque ha sido eso precisamente lo que a mí me ha llevado desde hace ya 22 años a estudiar este tema a profundidad, a defender este tema a capa y a espada, porque sabemos que la gran mayoría de los maestros de raíces hebreas no han querido asumir la responsabilidad de enseñar lo que está diciendo la palabra. Vamos a ver algunas de las razones, las vamos a entender hoy. Pero definitivamente yo tengo, aparte de la evidencia bíblica, tengo una experiencia en mi vida que a mí me ha enseñado que este tema no es un tema cualquiera y que este tema definitivamente hay que seguirlo proclamando. Escuchen o dejen de escuchar, como van a ver más adelante. Cuando yo comencé mi vida de servicio al Padre, es decir, ni siquiera había comenzado realmente, sino que había recibido a Jesús en mi corazón, después de haber sido por 22 años católica. Había entendido a través de esas cosas raras que el Padre me permite de estar en ciertos sitios. Ustedes conocen esa historia. Pero después de haber estado en el Vaticano, yo tomé la decisión de salir de la Iglesia Católica. Recibí a Jesús en mi vida. Ese mismo día fui bautizada en el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y empecé a leer las Escrituras por primera vez en mi vida. Nunca las había leído. Nunca. Solo lo que escuchaba de pronto en la iglesia. Pero ya saben, en la Iglesia Católica no se estudia. Por lo tanto, muy pronto, digamos que yo llevaba unas 2 semanas, que siempre al llegar de mi consultorio me exponía a leer en cualquier parte. Yo no tenía ninguna metodología. Y leía en cualquier parte, leía en Génesis o leía donde abriera la escritura realmente. Pero un día, como les digo, solo como 2 semanas después de yo haber conocido a Yeshua y de haber tenido esa experiencia con él, abrí las escrituras y me encontré con este texto de Ezequiel 3:4, que dice lo siguiente: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendan. Y si a ellos te enviaran,
si te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, no les tengan miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Yahweh el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y en el verso 16 leí: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y las justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Estas palabras me causaron a mí un impacto impresionante, porque por primera vez yo sentí que el Eterno me estaba hablando a mí y yo no podía entender. No podía entender esas palabras. ¿Por qué no las podía entender? Porque yo hasta ahí entendía que la casa de Israel eran los judíos, era el pueblo judío. Entonces, aquí decía que yo iba a ser enviada a hablarle al pueblo judío, a la casa de Israel, que yo entendía que era el pueblo judío, pero decía que no era un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Dice, y no me iba a enviar a muchos pueblos. Él me iba a enviar a mi pueblo a hablarle a la casa de Israel. A mí esto me impresionó, y yo sé que si hay pastores que empezaron, no sé si, claro que no van a recordar esto, pero siempre que yo estaba ya en mi ministerio, ya cuando empecé el ministerio, siempre que yo tenía la oportunidad de conversar con algún pastor, mi pregunta era la misma: ¿por qué el Padre me dijo que yo le iba a hablar a la casa de Israel? Y siempre me decían lo mismo: no, usted lo está haciendo, le está hablando a la iglesia, es a la iglesia. Lo que pasa es que, bueno, cualquier excusa se decía porque no lo entendíamos. Así pasaron 22 años. Así pasó todo ese tiempo, hasta el momento en que el Eterno, de una manera sobrenatural, porque nunca lo había pensado, yo tenía mi trabajo, mi consultorio, todo, y el Padre me trajo a los Estados Unidos sin que yo pudiera entender cómo, por qué, después de un terremoto que acabó con todo lo que me rodeaba, digamos, en términos generales. Y una vez llegada aquí a los Estados Unidos, empecé a entender este tema de la casa de Israel. Y yo recordé inmediatamente, desde el principio, desde la primera vez que oí el tema de la casa de Israel, yo recordé esas palabras de 22 años atrás, puede estar 20, 21, 22, algo así. ¿Cómo empecé a escucharlo? Fíjense este testimonio que para mí fue extraordinario. Yo me encontré en aquel tiempo, estamos hablando del año 2000, a principios del 2001, y en las redes no se hablaba de esta restauración de Israel. Y de pronto yo encontré un libro que en aquel entonces estaba inclusive solo en inglés, que era un libro escrito por la señora Batia Wooten, que se llamaba ¿Quién es Israel? Yo compré el libro y empecé a leerlo. Yo empecé a leer ese libro. En esos días que yo apenas estaba como entendiendo, yo tuve una experiencia
impresionante. Recuerdo en una playa en Long Island, cuando leyendo el libro, yo caí en cuenta por primera vez que la casa de Israel éramos nosotros, éramos los que estábamos en la iglesia cristiana. Fue como una conexión que vino del libro, no así espontáneamente del libro, pero fíjense, miren lo que ocurrió. Tuvimos que venir mi esposo y yo hasta Miami, y de regreso a Long Island, nosotros salimos el viernes, salimos de Miami, y cuando íbamos a la altura de Orlando, ya empezaba a oscurecer, porque estábamos en invierno, y nosotros decidimos parar allí en cualquier hotel de Orlando para pasar el Shabbat. No había, en ese tiempo no había congregaciones allí, y mi esposo empezó a buscar por internet si había alguna posibilidad de congregación o algo. Encontró un teléfono de un señor, lo llamó y le preguntó, y le dijo que no había congregaciones. Bueno, ya se despidieron, gracias. Al rato el señor llama y nos dice, hay un matrimonio que vive cerca de Orlando que dice que no hay congregaciones, pero que a ellos les gustaría que ustedes pasaran el Shabbat con ellos, que los invitan a desayunar, inclusive desde la mañana, que los invitan a desayunar. Y mi esposo aceptó inmediatamente, y no sabíamos quiénes eran, no sabíamos nada, nosotros simplemente paramos por casualidad porque estaba oscureciendo. Cuando llegamos a esa casa y se abrió la puerta, y era la señora Batia Woten. Ustedes pueden creer que siendo Estados Unidos un país tan grande, que siendo Estados Unidos esta inmensidad, nosotros por casualidad llamemos a una persona que no se conoce, y un matrimonio que no nos conoce, que no tiene ni idea, nos invita, y era precisamente la persona que sabía quién era la casa de Israel. Perdón. Cuando yo vi que era ella, lo sabía por la fotografía, que yo le pregunté, yo le conté a ella la experiencia, y yo le conté cómo el Eterno me había dicho tantos años antes que yo le iba a hablar a la casa de Israel. Y allí estuvimos todo ese Shabbat, y ella me explicó la casa de Israel de principio a fin. Esto no podía ser sino del Eterno, y yo siempre vivo eternamente agradecida con este matrimonio y con el Padre que me confirmó de esa manera tan extraordinaria lo que hoy yo voy a compartir con ustedes de nuevo. Pero quería contarles esto, ¿saben? Porque esto no es algo que a mí se me ocurrió como tema. Cuando ya entendí bien lo de la casa de Israel y tuve la oportunidad de hablar de esto en la congregación, en una congregación judío-mesiánica donde nos reuníamos con mi esposo allá en Long Island, tuvimos la oportunidad de aceptar una invitación del rabino, que en aquel entonces él era el director de estudios judíos de la Universidad de Nueva York. Y me oyó hablar de la casa de Israel, y él me dijo que le preparara como un estudio acerca de eso. Yo creo que más para mostrarme que yo estaba errada. Pero fue la primera vez, y de allí salió ese primer estudio que se llama El Plan del Eterno en las Escrituras. Y cuando yo presenté todo este estudio de Génesis a Apocalipsis, la casa de Israel, este rabino que sin duda era un hombre con mucha sabiduría, yo le pregunté al final, le dije, porque él me había propuesto, usted me presenta esa sustentación y yo le voy a presentar la mía. Cuando él me dijo, cuando yo terminé, le dije, ¿cuál es su sustentación? Y me dijo, así es, así como usted lo está diciendo. Realmente era que no había nada que discutir. Y esto es lo que yo quiero que a ustedes se los estoy compartiendo.
Ustedes saben que yo nunca hablo de mí, de mi testimonio, de nada. En este caso, siento del Padre hacerlo, porque definitivamente este es un tema que lo mantiene a usted en el camino o lo desvía del camino, no conocerlo, como está sucediendo de una manera extensa. ¿Cuántas personas han perdido el camino? ¿Cuántas personas han negado a Yeshua? ¿Cuántas personas están usurpando una identidad que no es, simplemente porque no han conocido la casa de Israel? Y así como me dijo el Padre en este Ezequiel, yo voy a hablarles a ustedes en este día. Escuchen o dejen de escuchar, pero voy a hacerlo de nuevo porque es algo que el Padre ha puesto en mi corazón. Yo quiero empezar de aquí en adelante ya con la sustentación, y quiero empezar con estableciendo un principio que es el que voy a defender en todo momento. Yeshua dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes están encontrando muchos estudios que dicen las ovejas perdidas de la casa de Israel no existen. Nunca se perdieron las ovejas de la casa de Israel. Bueno, yo creo que si Yeshua dijo que fue enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Yeshua, que es la palabra misma del Eterno, no estaba equivocado. Y que si ya hubiera estado reunido con Judá cuando él nació y vino allí en medio de la casa de Judá, si él hubiera sabido que las ovejas estaban ahí, entonces las palabras hubieran sido completamente diferentes. Esto es una primera parte de la sustentación que yo quiero probar. La segunda parte es igual de importante. Jeremías 31:31 nos dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto está comprobado o está confirmado más bien en Hebreos 8:8, donde nos dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días. Es decir, va a ser un pacto con la casa de Israel, pero después de días. Dice el Señor: pondré mi Torá en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es un segundo principio muy importante, porque no existe otro pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen los mismos destinatarios, la casa de Judá y la casa de Israel. No existe un pacto entre judíos y gentiles. No hay un pacto para los gentiles en toda la escritura. Eso no existe. Por lo tanto, este es el segundo principio que vamos a probar. El tercer principio que vamos a probar es la parábola del hijo pródigo. Recordemos que en el hijo pródigo un padre tenía 2 hijos. El menor pidió la herencia y se fue al mundo. Un día dice que volvió en sí. Es decir, volver en sí es que ¡pum!, de pronto cayó en cuenta, digamos, y decidió regresar a la casa del padre. Le pidió perdón al padre y le fue devuelta su herencia y su autoridad. El hermano estaba muy enojado con el regreso de ese hermano menor, pero el padre al final lo reunió de nuevo. Esta parábola, que definitivamente tiene que ver con el tema de las 2 casas, nos está hablando de esas ovejas perdidas que un día, ya vamos a ver cómo, decidieron regresar a la casa del padre, no al hermano, a la casa del padre. Y el hermano estaba muy enojado, pero recuerden, fue el padre el que se encargó de unirlos de nuevo como familia. Fíjense que es muy importante entender para este tema lo que fue anunciado en Lucas 1, 32-33. Yeshua reinará sobre la casa de Jacob restaurada. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
¿Esto qué significa? ¿Quién es la casa de Jacob? ¿Quién es la casa de Jacob? Pongan atención, por favor, pastores cristianos. Él va a reinar sobre la casa de Jacob, no sobre un pueblo gentil. Entonces, ¿quién es la casa de Jacob? Lo encontramos en Deuteronomio 29:9. Cuando nos dice, vosotros, aquí nos va a mencionar quién es la casa de Jacob. Ustedes están todos en presencia de Yahweh su Elohim. Las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, los extranjeros, los gentiles que habitan en medio del campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. ¿Y para qué los reunió a todos? ¿Quiénes eran los extranjeros que estaban allí? Los egipcios que habían creído en el Dios de Israel, que eran gentiles. Ahora se habían vuelto parte de esa casa de Jacob. Y dice, para que los están presentes, para que entren en pacto con Yahweh tu Elohim y en juramento que Yahweh tu Elohim concierta hoy contigo. Para confirmarte hoy como su pueblo. Solo existe Israel como pueblo, no hay otro pueblo. Y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, dice el Eterno, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Yahweh nuestro Elohim, y con los que no están aquí con nosotros, es decir, con los del futuro, con nosotros estábamos presentes. Esto fue confirmado, estas palabras, por Pablo mismo. Yeshua reinará sobre la casa de Jacob, y la casa de Jacob son las tribus de Israel, más los extranjeros que crean, o gentiles que crean en el Dios de Israel. Así que esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Ahora, Yeshua, después de anunciar que él había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice a los apóstoles, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto era simplemente una secuencia, no es que estaba diciendo que nunca fueran a los gentiles, que nunca fueran a los samaritanos, no. Tenían que empezar por buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, después irían a los samaritanos, que era el único remanente de la casa de Israel que quedaba, y después irían a buscar a los gentiles hasta el fin del mundo, por toda la tierra. ¿Por qué tenían que irlo a buscar? Vamos a ver, vamos a entrar aquí en este tema que es muy importante para comprender el contexto de esta búsqueda de las ovejas de la casa de Israel. El Eterno sabemos que creó los cielos y la tierra. De la descendencia de Noé eligió un hombre de fe para hacer bendición a las naciones, que era Abraham. Y de la descendencia de Abraham escoge a su pueblo Israel. ¿Cuál fue la promesa que se está cumpliendo hasta el día de hoy? El Eterno le dijo a Abraham en Génesis 12:2-3, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti, pongan atención, todas las familias de la tierra. ¿Cómo un solo hombre podía bendecir todas las familias de la tierra? No de Israel, no del Medio Oriente, de la tierra. ¿Cómo podía esa simiente de Abraham llegar hasta lo último de la tierra? Pues el Eterno hizo un plan perfecto con la división de su pueblo Israel en las dos casas, como vamos a ver más adelante. Pero tengan esto presente. La promesa era que la simiente de Abraham llegaría por toda la tierra. El ADN de Abraham iría por toda la tierra. Ahora, esa promesa se la confirmó a Isaac cuando le dijo, habita como forastero en la tierra, estaré contigo y te bendeciré. Aquí le da la promesa de la tierra.
porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Y Isaac bendijo a Jacob en Génesis 28 y le dijo: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Jacob es multitud de pueblos. No solamente quitémonos de la cabeza aquello de que es solo el pueblo judío. No, son multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios le dio a Abraham. Fíjense, el nombre de Israel, ¿a quién le fue dado? Le fue dado a Jacob. Dice, el varón le dijo, sabemos con quién estaba él luchando, estaba luchando con el ángel de Yahweh, le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el Eterno y con los hombres y has vencido. Ese es el nombre de Israel. Ahora, sabemos más adelante por la historia, y aquí vamos a ir pronto porque ustedes lo pueden después ver en los estudios número 1 y 2 de mi muro en YouTube. Lo pueden ver todo uno por uno bien explicado, pero aquí vamos a ir rápido. Nosotros sabemos que Jacob, una vez ya en Egipto, una vez que supo que José vivía, conoció los hijos Efraín y Manasés, y le dijo Jacob a José y a Efraín y Manasés: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Mucho de esto, muy importante, lo vamos a entender en el segundo capítulo de esta serie, pero por el momento fueron adoptados como una tribu más. Como Rubén y Simeón serán míos. La adopción en Israel es legal y Efraín y Manasés fueron adoptados como una tribu más. ¿Cuál fue la bendición que recibieron Efraín y Manasés? Dice Génesis 48, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Efraín y Manasés llevan el nombre de Abraham, Isaac y Jacob en su genealogía. Dice, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra en hebreo? Dice que se multiplicarían como peces en la tierra. Algo que nosotros ya sabemos está unido realmente a cuando Yeshua le dijo a los apóstoles que ellos irían a ser, ellos eran pescadores de hombres. ¿Qué pescan los hombres? Los hombres pescan peces, los pescadores pescan peces. Valga la redundancia porque estamos explicándolo. ¿Quiénes son los peces en la tierra? La casa de Israel, que recibe también el nombre de la casa de Efraín o la casa de José. Ahora, José pensó que el padre que había cruzado sus brazos y estaba poniendo la bendición, digamos que de la manera contraria. Porque Manasés era el mayor, Jacob le responde: lo sé, hijo mío, lo sé, pero él vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Recuerden, Jacob iba a ser multitud de naciones. Esa multitud de naciones es Efraín o la casa de Israel. Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate el Eterno como Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Recordemos que cuando Jacob cruzó los brazos para bendecirlos, él está haciendo con sus brazos la letra Taf en paleohebreo, que significa pacto. Él estaba haciendo un pacto. Y no es casualidad que la letra Taf en paleohebreo tiene la forma de una cruz.
Esto es importante, porque al fin y al cabo, ¿quién iba a dirigir toda la descendencia de Efraín y Manasés? El ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Es Yeshua. ¿Y qué caracteriza a Yeshua? Su sacrificio en la cruz, donde murió él estableciendo un pacto sobre una letra Tav. Ahora, ¿hasta cuándo serían los hijos de Israel el pueblo del Eterno? Dice en Jeremías 31, 35 al 37. Si faltaren esas leyes delante de mí, está hablando de las leyes de los cielos, de la luna, de las estrellas, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. El único pueblo reconocido como el pueblo del Eterno es Israel. Eternamente, todavía están las leyes del sol, de la luna, todavía las leyes se mantienen sin ninguna variación. Ahora, el Eterno mismo reconoció a Israel como un pueblo santo y especial. Dice en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Éxodo 19, cuando llevó al pueblo al desierto, dice el Eterno, ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto fue en la fiesta esa primera fiesta de Shavuot en el Sinaí, donde se entregaba la ketubá de las bodas, el compromiso de bodas, confirmado en Jeremías 2:2 cuando habla del desposorio. Esto es importante entenderlo. Esas palabras, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa, que le dijo a Israel en el Sinaí, son las mismas palabras que Pedro le dice a los gentiles que han conocido a Yeshua. Entonces vamos uniendo todos estos puntos, porque todo esto es lo que nos da a nosotros la certeza de lo que estamos exponiendo en este día. El Eterno entonces entregó la ketubá de las bodas, y es allí donde aparece por primera vez la palabra Kaal o iglesia o congregación. Cuando nosotros entendemos que la iglesia, en griego la eclesía, Kahal en hebreo, la primera vez aparece en el Sinaí, nosotros podemos empezar también a establecer esa conexión que es muy importante entre todos los que conocimos a Yeshua y porque creímos en el Dios de Israel. Vino entonces el tiempo sigue toda una historia y llegamos hasta el tiempo de David, el tiempo después de Salomón. Nosotros sabemos que si hubo un hombre que hubiera pecado gravemente contra el Eterno fue Salomón. Y como consecuencia de su pecado, el Eterno dividió a Israel en las dos casas. La casa de Judá se formó por los descendientes de Judá, Benjamín y Leví. Y la casa de Israel se formó por las tribus restantes. Cuando nosotros vemos en términos generales, como les digo esto, muchos ya lo habían estudiado, pero recuérdenlo para que vean la importancia. Ya vemos que en la casa de Israel el primer rey fue Jeroboam y recibió el nombre de casa de José, Samaria, Efraín, y fue llevada cautiva a Asiria en el 721. Y la casa de Judá recibió como rey a Roboam, y el nombre que recibió fue el nombre de la casa de Judá, o hasta hoy que se conoce con el nombre de judíos. Y fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586 antes de Yeshua. ¿Cuáles fueron los juicios y las promesas hechas para cada uno? A la casa de Israel, el Eterno le había anunciado que la casa de Israel era cortada. Había sido cortada. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Oseas. No, recordemos que cuando nombra a los hijos del profeta, habla de Jerreel, que significa Dios esparcirá, de Lo Ruhama, no tendrá misericordia ni compasión, de Lo Amí, no será mi pueblo.
En Jeremías 3, del 6 al 8, le da la carta de repudio a la casa de Israel. La casa de Israel fue cortada y le fue dada carta de repudio. Pero hubo una promesa de misericordia y arrepentimiento que lo podemos encontrar en Jeremías 3. Mientras que con la casa de Judá, siempre el Padre dijo, nunca la cortaré, nunca la cortaré por amor a David. Le hace una promesa de salvación en Oseas 1:7, cuando le dice, no es con espada ni con ejército, va a ser el Espíritu mismo el que va a venir a restaurar esa casa. Y Salmo 89:25 dice, si dejaren mi Torah, los castigaré, pero no quitaré de ellos mi misericordia. Así que los juicios y las promesas del Eterno eran muy diferentes con la casa de Judá y con la casa de Israel. Nunca se puede decir que no, las dos son solo Israel. No, eso es muy clara la diferencia. La casa de Israel anuncia también el Eterno en Oseas, que sería como la arena del mar, que no se puede contar. Y dice, y en el lugar donde les fue dicho, no sois mi pueblo, les será confirmado, sois hijos del Dios viviente. Ya vimos, el Eterno prometió misericordia después porque tuvo compasión de la casa de Israel. El Levítico, eso está confirmado en Primera de Pedro 2:10 y Romanos 9:23-25. Levítico 25:25, sabemos que la casa tenía que ser redimida por un hermano, así que Yeshua nace en la casa de Judá para poder redimir a la casa de Israel. En Oseas 8:8 anuncia que la casa de Israel sería tragada, así, esa es la palabra que utiliza, por los pueblos gentiles, que significa que la casa de Israel, muchos de la casa de Israel se iban a volver gentiles. O nos volvimos gentiles, pero éramos casa de Israel. Dice también que la casa de Israel en el tiempo final, dice en Amós 9:9, sería zarandeada al final de los tiempos de entre las naciones. Y lo que está ocurriendo hoy. Hoy la casa de Israel está siendo zarandeada. Hoy el Padre está separando el trigo de la cizaña, los que verdaderamente han quedado en la palabra, o los que se han ido detrás de palabras de hombres, o los que simplemente no han querido escuchar el llamado. En Oseas 3 nos dice que la casa de Israel resucitaría después de 2 días. Se cumplió literalmente, más o menos alrededor del año 2000. Póngale unos añitos antes porque nadie sabe el día ni la hora. Más o menos de 1997, 98, alrededor del año 2000, la casa de Israel empieza a ponerse en pie, literalmente como lo había dicho el profeta Oseas. En Ezequiel 4 dice que recibiría un castigo de 780 años inicialmente. Esto lo vimos en la parachá pasada, que si no se arrepiente sería un castigo de 2730 años. En este castigo llegó hasta dónde? Hasta el tiempo de Yeshua, hasta el tiempo de Pablo. ¿Cómo empezó ese tiempo de Yeshua? Con Isaías 40, que nos anunciaba el fin del castigo y el tiempo de consolación, el tiempo en que aparecería la gloria de Yahweh, que realmente apareció y todo ojo lo vio, porque ese es Isaías 40. Pero ¿qué pasó? Que no, en la casa de Israel, aunque todo lo que sucedió, por lo que esa parte la vamos a estudiar en el próximo capítulo, por qué fue lo que pasó, pero no regresó a la casa del Padre, la casa de Israel. Entonces fue castigada de nuevo por los niveles de advertencia que encontramos en los últimos capítulos de Levítico. Y el tiempo del castigo nos llevaba por 2730 años, es decir, que nos llevaba hasta el año 1996, hasta el 2008 más o menos. El tiempo exacto y literal en que la casa de Israel empezó a ponerse en pie. Esto no es un juego, esto no es sino suma y multiplicación normal, esto no es interpretación, esto no es nada, esto es una palabra del Eterno perfecta. Jeremías 31:10 anunció,
Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién fue el que esparció a Israel? Fue el Eterno. Él fue el que tomó la determinación después de Salomón de dividir a las dos casas. La casa de Judá, que permanecería con la identidad israelita, y la casa de Israel, que iría por todas las naciones y se volvería gentil. Llevando ¿qué? La simiente de Abraham en su sangre, en su ADN, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo iba a ser la reunificación? ¿Qué nos dice la palabra que cómo va a ser la reunificación? La casa de Israel dice que sería llamada por el Eterno con un silbido. Eso lo encontramos en Zacarías 10. Zacarías 10:6 nos dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Fíjense, las dos casas. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y será como si nunca los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh su Elohim y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán y su corazón se gozará en Yahweh. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Nosotros todos escuchamos ese silbido, ese hijo pródigo que un día volvió en sí, un día entendimos que nosotros teníamos que volver a la Torá, que nosotros éramos esa casa de Israel. Es que eso se cumplió literalmente en millones de personas alrededor del mundo, no en dos o tres. Entonces, ¿cómo se iba a reunificar la casa de Israel de acuerdo a las escrituras? Sería llamada por un silbido para que regresara a los mandamientos. La casa de Israel tiene que entender que la Torá es el compromiso de bodas. La casa de Judá dice que sería llamada por el Eterno de la dispersión y tiene que entender que Yeshua es el único instrumento de gracia. Recuerden, Zacarías 10 nos dice que fortalecerá la casa de Judá y guardará a la casa de José. Hasta aquí es que el plan es absolutamente claro. Ahora, ¿qué dice Ezequiel 34:11? El Eterno dijo, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa historia que la escucho una y otra vez, no existen las ovejas perdidas. Entonces el Eterno ¿qué es? Un ignorante que no sabía que ya las habían encontrado, que estaban todas allá con Judá. Yeshua, recuerden, el Eterno dijo, yo mismo iré. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es la imagen visible del Dios invisible, nos dice la palabra tan claramente. Nos dice la palabra que Él es la gloria del Eterno. Nos dice la palabra que Él es la palabra de Yahweh hecha hombre. Así que el mismo Eterno vino y Yeshua dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el propósito de la venida de Yeshua era venir a buscar a la casa de Israel, pagar el precio del pecado de la casa de Israel y de la casa de Judá, que había abandonado también la identidad, como vamos a ver en la segunda parte, porque no me puedo extender tanto acá. Y estas palabras en Mateo 15:24 son una realidad para todos nosotros. Hay un dato que es muy importante alrededor del término la casa de Israel. Y de aquí se prenden muchos maestros para decir que no, que la casa de Israel no existe, que la casa de Israel era todo Israel, o sea que es Judá, que finalmente es Judá. ¿Por qué? Porque hay textos, esto es muy importante de aclararlo, donde la palabra casa de Israel aparece para todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, Éxodo 16:31.
Y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor. Aquí sabemos que estaba todo Israel en el desierto. Así que cuando dice aquí la casa de Israel, está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá, porque todavía no se habían dividido, estaban apenas en el desierto. En Éxodo 40:38, lo mismo, el fuego estaba sobre toda la casa de Israel en sus jornadas, pero es que tenemos que entender que la división fue en el tiempo de Salomón. Aquí estábamos en el desierto. En 2 de Samuel 6:5 dice, David y toda la casa de Israel danzaba delante del Eterno. En el tiempo de David todavía no se habían dividido, aunque ya había empezado el anuncio, pero no se habían dividido. Por eso, cuando antes de Salomón, cuando habla de la casa de Israel, está hablando de toda la casa de Israel. Y esto no lo confirma, y es muy importante, cuando nosotros leemos Ezequiel 37, porque en Ezequiel 37:11, entonces le dice, hijo de hombre, le está hablando a toda la casa de Israel. Y como dice, en inglés es más claro que en español, dice, the whole house of Israel, a la casa entera de Israel. Ustedes lo pueden ver aquí, aquí como lo estoy poniendo acá desde la concordancia, the whole house, la casa entera de Israel. Lo mismo nosotros, si vamos a ver qué palabra utiliza en hebreo, es la palabra Kol Bayit Israel, a toda la casa de Israel, toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel es que le está hablando a la casa de Judá y a la casa de Israel. Así que el hecho de que aparezcan textos donde se le llama a Israel, la casa de Israel, para hablar de todas las tribus y de los extranjeros, los gentiles que se han sumado, pues es muy claro el texto, y eso no prueba que la casa de Israel, como las ovejas perdidas de la casa de Israel, no existan. Ahora, es importante de entender esto. Entonces, muchas personas se basan en que, por ejemplo, encontramos algunos de la casa de Israel entre la casa de Judá. Y esto es verdad, porque lo encontramos en varios textos. ¿Qué nos dice Ezequiel 37:16? Muchas personas encuentran que, bueno, que tal persona que era de la tribu, por ejemplo, de Manasés, estaba aquí en el pueblo. ¿Qué pasa con esto? Ezequiel 37:16, cuando ya nos está hablando de la reunificación de Israel, nos dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué significa esto? Que en la casa cuando ellos se dividieron, claro que algunos de la casa de Israel se quedaron en Judá. Y cuando Judá fue disperso por las naciones, muchos de los judíos, muchos de los de la casa de Judá, negaron su herencia israelita y se convirtieron al catolicismo después de Yeshua. Y de ahí viene mucha de la sangre que hay latina con una herencia judía. Pero habíamos dejado igual, estábamos con la casa de Israel dispersa, porque por miedo a la Inquisición muchos habían negado su identidad israelita y habían dejado de guardar la Torá. Entonces, que haya uno que otro de la casa de Israel y uno que otro, no sabemos cuánto, porque estamos hablando de millones, que en la casa de Judá no significa que ya estaban unidos, y que haya descendientes de la casa de Judá en la casa de Israel, tampoco, porque la misma palabra revelada por el Eterno nos dice de la casa de Judá y sus compañeros, es decir, los que se quedaron de la otra casa, y la casa de Israel y sus compañeros. Esto no es ningún misterio y no prueba que no exista la casa de Israel. Si nosotros nos vamos rápido, porque esto ustedes lo pueden ver, yo aquí voy a pasar muy rápido, porque ustedes pueden ver esto como les digo, en los estudios 1 y 2 de mi muro de YouTube, y pueden verlo, pero fíjense en general,
¿Qué nos dice Isaías sobre la casa de Israel? Nos dice en Isaías 49, por ejemplo, vendrán de lejos, unos del norte, otros de occidente, otros de la tierra de Sinim. Cantad alabanza, cielo, alégrate, tierra. Dice en el verso 14, Sión dijo, me dejó el Eterno, el Señor se olvidó de mí. Y una promesa hermosa, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo del vientre. La promesa que el Padre nos hizo, nunca se olvidaría de nosotros. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Esto es hermoso porque aquí nos sigue hablando todo el texto. Ustedes lo pueden leer y les pido que lo lean, que estudien, que confirmen. En Isaías 49, cuando anuncia el profeta que se empieza a levantar la casa de Israel y dice, alza los ojos y mira, todo esto se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice el Eterno, que de todos como de vestidura de honra serás vestida. ¿Se acuerdan cómo volvió a vestir el Eterno el hijo pródigo? Le puso otra vez sus vestiduras de honra. Dice, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta será estrecha por la multitud de los moradores. Y sigue hablando con la pregunta que muchos se hacen, ¿quién engendró estos? Si yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada, ¿quién crió estos? He aquí que yo había sido dejada sola. Está hablando como la casa de Israel. ¿De dónde salió toda esta gente? Y así dice Yahweh el Señor, yo tenderé la mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. ¿Cuál fue la bandera que levantó? La cruz de Yeshua. Esa cruz nos trajo a todos los que teníamos por allá alguna gota o del ADN de Abraham, Isaac y Jacob, o por lo menos de los gentiles que habíamos creído en el Dios de Israel. Y esa bandera levantada fue la cruz de Yeshua. Pero empezaron a levantar y el mundo empezó a preguntarse quiénes éramos nosotros, los que aparecíamos hoy diciendo que éramos Israel. En Jeremías 16, que dijo el Eterno que vendría un segundo éxodo, que primero mandaría muchos pescadores. ¿A quién envió Yeshua? A los discípulos, pescadores de hombres. Dice que después enviará muchos cazadores y los cazarán, porque viene una persecución muy fuerte contra la casa de Israel. Pero dice, mis ojos están sobre sus caminos, porque no se me ocultaron. No, Él siempre estuvimos en el corazón del Eterno. En Jeremías 30 nos dice, por ejemplo, he aquí que vienen días en que haré volver a los cautivos de la casa de Israel y de la casa de Judá. Exactamente de las dos casas haría volver a los cautivos. Si nosotros nos vamos a Oseas, ya vimos en general, la casa de Israel sería rechazada. Algo que es muy interesante, en Oseas 2:11 dice que la casa de Israel dejaría de celebrar el Shabbat, las fiestas y las celebraciones de luna. Nosotros habíamos cambiado al domingo, no celebrábamos las fiestas del Eterno y ni sabíamos de la celebración de la luna nueva. Dice que la casa de Israel recibiría juicio como la casa de Judá. Dice que resucitaría después de 2 días, ya lo vimos, y que se arrepentiría de su idolatría y que habría promesa de unidad y de bendición. Y dice que seríamos como la arena del mar y que al final nos congregaríamos la casa de Judá y la casa de Israel con un solo jefe. ¿Qué dijo Yeshua? Tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no estaban en Judá. ¿Cómo nos dicen que después de Babilonia, cuando nació Yeshua, ya estaba la casa de Israel ahí? Entonces queda Yeshua como si fuera un pobre ignorante que no sabía que ahí estaban las ovejas y él diciendo, tengo unas ovejas que no son de este redil, las debo traer, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No hay un rebaño de gentiles, no lo hay, no lo hay. El rebaño tenía que venir a ser unido con la casa de Judá. Dice también en Oseas algo que es absolutamente cierto. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con el Eterno y es fiel con los santos. Esto también lo vimos cumplido.
Y dice, por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin sacrificio, sin efod, sin terafines, pero después volverán. Exactamente así pasó. Ni sabíamos, el templo era ajeno para nosotros, todo era ajeno. La casa de Israel, dice en Oseas 8:11, la casa de Israel desconocería la Torá. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. Para nosotros la Torá era extraña, la Torá era para los judíos, las fiestas eran para los judíos. Toda la Torá para nosotros era extraña, pero así había sido anunciado. ¿Será que no existe la casa de Israel? ¿Será que eso nos lo estamos inventando? En Isaías 2 y en Miqueas 4, que dice que todas las naciones volverían en lo postrero de los tiempos a la Torá. Nosotros volvimos a la Torá. Nosotros volvimos a la Torá. ¿Quién nos trajo? El Padre. El Padre nos trajo, porque nosotros estábamos en la iglesia tranquilos, seguros, contentos, por lo menos la mayoría, y un día recibimos el llamado para regresar a la Torá. En Isaías 7:14, ¿qué nos dice? Que el Mesías nacería de una mujer virgen y su nombre sería Emmanuel, el Eterno con nosotros. Esto es toda una historia que ya muchas veces lo hemos tocado, cuando hoy le enseñan, no, que ese que iban a ser de una virgen no era, bueno, todo ese mundo de cosas que no tienen sentido. Ustedes pueden ir a los estudios de Isaías y mirarlo. Isaías 9 del 1 al 4, cuando nos da la promesa del Mesías, ¿para quién? Para la casa de Israel. No habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y Neptalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de valle de muerte. ¿Quién era este pueblo? Este pueblo que estaba en la Galilea de los gentiles, que se había vuelto gentil, que eran de la tierra de Zabulón, de Neptalí, de las tribus de Israel, los que andaban en tinieblas, los que estaban en valle de sombra de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice que la luz le iba a resplandecer. ¿Quién es la luz que nació allí? Yeshua, la luz del mundo. Dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, y todo esto se multiplicó. Llevamos mucho más de 2000 años donde Yeshua ha cambiado la vida de millones, donde sigue hoy, porque estamos en los tiempos finales y estamos en el tiempo de apostasía. Vemos que se niega, pero por 2000 años esto fue multiplicar la gente y multiplicar la alegría. Dice, porque quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Nosotros también vemos, por ejemplo, en el capítulo 11 de Isaías, cuando nos dice que acontecerá en aquel tiempo, hablando del nacimiento de Yeshua, que la raíz de Isaí estará puesta como pendón a los pueblos. ¿Qué vimos? Que era la bandera a los pueblos, la cruz, y Yeshua estaría puesto como pendón a los pueblos y sería buscado por la gente y la habitación sería gloriosa. ¿Para qué? Dice asimismo, acontecerá que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente del pueblo. O sea, la primera vez que se alzaría esa cruz, muchos vendrían a conocer a Yeshua, pero esa cruz se levantaría por segunda vez y ya solo un remanente. Un remanente haría este efecto: levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Por qué desterrados? Porque la casa de Israel fue cortada. ¿Por qué esparcidos? Porque el pueblo judío, la casa de Judá, fue dispersa entre las naciones, pero nunca fue cortada. Entonces unos se llaman desterrados, los otros se llaman esparcidos. ¿Cuándo vendría esto? En ese segundo llamado, en el segundo llamado en el que estamos actualmente. Nos dice que Yeshua, en Isaías 49, que sería Yeshua el siervo, el que levantaría las tribus de Jacob y restauraría el remanente de Israel. Entonces, fíjense, todo se cumple absolutamente. Todo se cumple absolutamente. Él dice en 49:6,
Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Yeshua vino a levantar a las tribus de Jacob otra vez, a todo Efraín, a toda la casa de Israel, a todos los que habíamos salido del judaísmo, que los antepasados le habían dado la espalda por miedo y habían dejado la Torá. Todos entramos a través de la casa de Israel. Todos escuchamos y vinimos por esa bendición. Entonces, fíjense, cuando nosotros podemos ir por todos los textos, Él dice, cuando en Isaías, por ejemplo, en Isaías 56, que promete el Eterno, que a los extranjeros, a los gentiles, que guarden el día de reposo, que Él los traerá a su casa. Los que abracen el pacto, ¿cuál pacto? El pacto de la Torá. Dice, les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y nosotros desechamos eso por seguir enseñanzas de hombres, sin entender que el Eterno nos dio una palabra que la estamos viendo cumplida. Cuando nosotros vamos al profeta Jeremías, vemos lo mismo, nos habla del olivo, que las ramas fueron desgajadas por el pecado, nos habla del olivo restaurado, nos habla del nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Nos dice en Jeremías 31 que Efraín va a volver al Eterno y que los guardas de Efraín van a anunciar el regreso a Sión, que las dos casas al final regresarán cantando a Sión, un remanente de cada una de esas casas. Nos habla del nuevo éxodo, nos habla de la casa de Israel como barro en la mano del alfarero, porque Él nos vuelve a nosotros una nueva criatura. Yeshua hace de nosotros una nueva creación. Dice que nos edificará, dice que Él mandaría guardas desde el monte de Efraín, diciendo, levantaos y subamos a Sión. Esto es otra parte bien interesante de mi testimonio. Yo no encontraba un nombre para mi ministerio. Todo lo que se me ocurría ya lo tenía en 50 ministerios más, porque no se me ocurría nada original. Y me puse en oración a que el Padre me diera, cuando todavía no entendía quién era Efraín. Y el Padre me dio ese nombre desde el monte de Efraín. Cuando yo leí esto después, en Jeremías 31, dice, porque clamarán, habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh, nuestro Elohim. Ahí fue cuando yo entendí todo. Yo le iba a hablar a la casa de Israel, a decirle que volvamos a la casa del Padre. Que no se vayan para donde el hermano, que ese no es la ruta, que es a la casa del Padre. Y dice que Él haría volver a todos, que nos reuniría, entre ellos a todos los que estaban lastimados, a los ciegos, a los cojos, a la que está encinta, a todo el mundo nos haría regresar. Nos habla entonces del nuevo pacto y prometió que después de esos días Él pondría la Torá en nuestro corazón. Nosotros ya también lo vimos cumplido. Y nos habla de la restauración futura con la reunión de la casa de Judá y la casa de Israel. Y entonces dice el Eterno, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Todo esto, ¿qué nos dice el capítulo 50? Que en aquel día y en aquel tiempo, es decir, al final de los días, dice, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, cantando, llorando, y buscarán a Yahweh su Elohim. Esto es absolutamente claro. Cuando nos dijo que nosotros íbamos a volver en el tiempo de la aflicción, vendríamos a reconocer que habíamos heredado mentiras. Esto también se cumplió, aunque muy triste que se cumple también el verso 20, cuando dice que muchos de los que regresan se van a hacer de los hombres dioses.
pero el Eterno advierte, no son dioses, y ustedes conocerán quién soy yo, Yud-Hei Bab-Hei. Nosotros hoy sabemos que Yeshua es Yud-Hei Bab-Hei, porque buscamos esa revelación, porque nosotros pensábamos también que eran diferentes, que eran dos distintos o tres cuando creíamos en la Trinidad. Esto nos lo reveló, pero ¿qué pasó con los que se fueron detrás a buscar los hombres, como estaba anunciado en el 20? Que han perdido no solamente la fe en Yeshua, sino que lo han descartado como el único camino. En Ezequiel nos habla también que la casa de Israel profanaría el día de reposo. Nos dice en Ezequiel que aunque la casa de Israel fue arrojada entre las naciones, el Eterno nos recogería, era la promesa otra vez. Por eso el Eterno termina diciendo, yo mismo iré a buscar las ovejas y la recogeré, porque Él es el que nos conoce, Él nos ha conocido desde siempre, Él nos hizo, Él nos puso, nosotros estamos en el corazón del Padre. Aquí nos dice en Ezequiel 36 que Él nos limpiaría de toda inmundicia, de todo ídolo, que nos daría un corazón nuevo, que pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros y que pondría el Espíritu Santo, sus estatutos y su Torah para nosotros guardarlo. No los mandamientos de hombres como muchos se van, no, el Padre dijo a la casa de Israel, yo la limpio y le pongo solamente mis estatutos y mis ordenanzas. Después en Ezequiel 37 que anuncia los huesos secos, la reunión final, la reunión de Judá y la reunión de los hijos de Israel. Ahora más adelantico, antes de terminar en este día, vamos a ver cómo esa reunión no se puede haber dado, porque muchas personas, especialmente por temor a la casa de Judá, nos están diciendo hoy que no, que la reunión ya se dio antes de Babilonia. Mentira. Es absolutamente mentira, y ahora lo vamos a probar a la luz de la Escritura, porque cuando se unan esos dos palos en la mano del Eterno, entonces tiene unas características muy especiales que vamos a estudiar ahorita a continuación. Ahora, una vez que estén reunidas en la mano del Eterno, vendrá el Mesías. Nosotros sabemos que esa reunión no se ha dado, nosotros estamos siendo restaurados. La casa de Judá no se ha restaurado, no ha conocido a Yeshua. Ellos van a recibir el Espíritu Santo y van a ver al que traspasaron. Eso no ha ocurrido. Nosotros hoy, la casa de Israel es la que está en plena restauración. La casa de Judá está en pleno pecado. Y esto es importante de tenerlo en cuenta, porque la casa de Israel dejó la Torá hace tiempo. Ellos seguían por su propia ley oral. Ellos inclusive la mayoría hoy niega al Eterno. Se declaran humanistas, se declaran ateos. O sea, falta la restauración de la casa de Judá. Cuando nosotros en el mismo Ezequiel nos habla de la nueva Jerusalén con las 12 puertas de las 12 tribus. Cuando vamos al profeta Amós también nos habla del Eterno zarandeando a la casa de Israel de entre las naciones. Vemos también en Amós cómo nos anuncia que será restaurado el tabernáculo de David, todas las tribus unidas cuando sean unidos en la mano del Eterno. En Sofonías nos dice que todos vamos a venir invocando el nombre del Eterno. Todo esto lo vamos a ver cumplido. Todo lo de Zacarías nos dice que en aquellos días 10 hombres de las naciones, que representa ese día, las 10 tribus de la casa de Israel, y dice que tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros. ¿Cuál es ese judío? Yeshua. No es una persona que además está negando la Torá y está siguiendo mandamientos de hombres. Es el manto de Yeshua el que nos trae a nosotros otra vez a la restauración. Y en el verso 13, nos habla de esas dos casas. Ha entesado a Judá como arco y a Efraín como flecha, y despertaré a los hijos de Sión contra tus hijos, oh Grecia. Aquí nos habla de todo el plan que estamos viendo, que lo vamos a ver en el próximo capítulo.
También nos dice, ya lo hemos visto, que llamaría a la casa de Israel con un silbido, que Judá conocería al Mesías, ya sabemos cómo lo va a conocer según, y nos habla del regreso de Mesías, Zacarías 14, cuando nos dice que Yeshua pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Por último, el profeta Malaquías, que nos dice que antes de la venida de Yeshua, antes del día grande del Eterno, dice que nosotros nos acordaríamos de la Torá de Moisés, exacta y literalmente como pasó. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos todo esto confirmado. Yeshua reinará sobre la casa de Jacob. Yeshua le dijo que había sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Yeshua, ya lo vimos, llamó a los discípulos, los llamó pescadores de hombres. ¿Quién eran los peces? Efraín. Cuando Caifás, el sumo sacerdote Caifás, él mismo profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, es decir, no solo por Israel, sino para congregar en uno a los hijos del Eterno que estaban dispersos. Esas fueron las palabras que dice en ese momento Caifás. Dice que Yeshua reuniría a los hijos de Israel que estaban dispersos. Cuando nosotros vemos en Juan 10:16, el Yeshua diciendo, tengo otras ovejas que las debo traer. En Hechos 5:31 nos dice que Yeshua fue exaltado por la diestra para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Nunca dice que vino para darle la salvación solo a los gentiles. No, los gentiles vienen a ser parte de Israel. Y nos habla en Romanos 11 que nosotros somos injertados en el olivo de Israel, que las dos casas tendríamos ceguera parcial hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? El tiempo de Efraín, el tiempo en que Efraín, toda la casa de Israel se vuelve a poner en pie. En Efesios 2, esto lo vamos a ver ya después, también es muy claro que no teníamos como gentiles, no teníamos la ciudadanía de Israel, pero después de Yeshua dice que nosotros ahora sí tenemos la ciudadanía, que ya no somos ni a extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. No teníamos la ciudadanía de Israel antes de Yeshua. Con Yeshua adquirimos la ciudadanía de Israel. ¿Qué es la ciudadanía de Israel? Esto es parte de esa segunda parte, pero yo quiero hoy que pasemos así muy rápidamente por toda la escritura. ¿A quién le escribió el apóstol Santiago la carta? A las 12 tribus en la dispersión. La iglesia la lee como si fuera para ella. No, es para las 12 tribus. Cuando nosotros vemos Hebreos 8:8, ¿de qué nos está hablando? Del pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Quién selló ese nuevo pacto? Yeshua. Con su sangre, él dijo, este es mi cuerpo, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero él no dijo que era un pacto entre judíos y gentiles, o que era solo con gentiles. Él dijo, con la casa de Judá y la casa de Israel. Pedro dirigió sus cartas a los expatriados en la dispersión, elegidos según la presciencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. ¿Por qué expatriados? Porque ya vimos, expatriado era el que había sido cortado del pueblo a la casa de Israel. Entonces Pedro mismo nos llama a los expatriados de la dispersión. En Apocalipsis, ¿qué levanta el Padre en el tiempo último? Los 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Por qué? ¿Por qué no hay 12,000 gentiles o 144,000 gentiles? Porque los gentiles somos injertados en el olivo de Israel. En Apocalipsis 14:12, ¿qué nos dice? Que al final el remanente guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Y recuerden, la casa de Judá tiene la Torá, pero no a Yeshua. Nosotros teníamos a Yeshua, pero no la Torá. Y vamos a tenerlo. ¿Pero quiénes? Las dos casas. Porque no hay un pacto que sea con gentiles.
Entonces, si nosotros vemos todo el orden cronológico, esto lo vamos a estudiar, como les digo, en la próxima semana. Nosotros, yo quiero hacer una aclaración ya terminando con este tema. ¿Qué dice el judaísmo? ¿En qué se apoya? Solamente les voy a dar dos ejemplos. Porque el judaísmo, para afirmar que ya que la casa de Israel no estaba perdida, que eso es mentira, que es que nosotros nos inventamos eso, que nosotros simplemente somos gentiles, porque el que vaya y diga que es Judá, entonces tampoco está bien. Fíjense, estas son una de las pruebas, entre comillas, que se da. Segunda de Crónicas 34:3. Está hablando del reinado de Josías. A los 8 años de su reinado, Josías, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Ustedes pueden leer todo el texto. ¿Qué nos dice el verso 6? Dice, lo mismo hizo en la ciudad. Josías empezó a sacar a Judá, que estaba en grave pecado. Habían puesto como siempre, todas las imágenes de los dioses paganos. Entonces dice el verso 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, entonces aquí viene la pregunta, por favor léanse todo el texto. Aquí viene la pregunta. Dice, si ven, estaban todos unidos. Ahí estaban Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí. No, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto dice que Judá había tomado posesión de las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, porque habían sido llevados cautivos a Siria y después se habían ido. Él no es lo que está diciendo. Ahora, pero si uno sigue leyendo, no, dice por ejemplo, dice, vinieron estos al sumo sacerdote y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Yahweh, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín. Entonces, si ven, si se puede, era de ellos, ahí estaban todas las tribus. Eso no es verdad. Porque si ustedes se leen el texto de Segunda de Crónicas 34:3 y leen el Segunda de Reyes 22:1, que es el mismo texto, es el mismo tema, es el mismo rey, son los mismos eventos, ustedes van a ver muy claro que ese dinero que ellos encontraron, que lo habían aportado a la casa de Israel, lo encontraron en el templo cuando ellos encontraron también la Torá que habían dejado de enseñarla. Él han recogido el dinero que se halló en el templo, no que ellos estaban allí presentes, ellos ya habían sido dispersados. Si ustedes leen en Segunda de Reyes 23-25, lo mismo, se van dando cuenta que es el mismo texto, pero aquí nos habla más claro que ya habían sido dispersas la casa de Israel. Entonces se toman textos fuera de contexto para poder decir que la casa de Israel no existe. Fíjense en les voy a agrandar aquí un poquito esta copia para que vean cómo aquí también nos aclara y nos dice que la limpieza de ídolos fue en territorio de Efraín, que estaba en control de Yehudá, que no significa reunión. Es decir, cualquier persona estudiosa se va a dar cuenta que en estos dos libros está el mismo texto y que explica muy bien que Judá había tomado posesión de la casa, de los territorios de la casa de Israel. Otro ejemplo de la distorsión es Primera de Reyes 12:20, que también nos dicen desde Judá, no, es que fíjese que aquí está la prueba. Miren esto, miren lo que sucede cuando se dan textos fuera de contexto. El texto que se usa es Primera de Reyes 12:20.
Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos para hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Bueno, hasta ahí, ¿qué le dicen? Ahí inmediatamente le dicen, porque yo he visto los videos. Si ven, ya habían regresado. La casa de Israel regresó. No existe una casa de Israel que se fue. Hasta ahí, punto. Pero ¿qué sigue? Si ustedes siguen leyendo, en el verso 24, el Eterno dice: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esta división la hice yo. Y ellos oyeron la palabra del Eterno y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. Nunca acepten un texto fuera de contexto. Yo por eso siempre les pongo los textos, les digo, lean, estudien, escudriñen, dejen de creerle a la primera persona que venga y les diga cualquier cosa sin haber estudiado la escritura. Fíjense, cuando nosotros encontramos a Jeremías 11, que nos habla del olivo de Israel, nosotros podemos ver la conexión. A nosotros, ¿cómo nos van a decir que nosotros no somos de Israel si en Jeremías 11 dice que por la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, muchas ramas fueron desgajadas? ¿Y qué nos dice a nosotros después Romanos 11? Que nosotros fuimos injertados en lugar de esas ramas que fueron desgajadas en el olivo de Israel. No nos dice que nos quedamos siendo gentiles, nos dice que nosotros somos injertados en el olivo de Israel en lugar de las ramas que fueron desgajadas. Ustedes lo pueden leer todo, lo analizaremos más adelante, pero el Eterno nos dice en el verso 11 algo muy importante, Romanos 11:11. Han tropezado los de Israel para que cayesen, de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por el pecado de la casa de Judá y de la casa de Israel, de las dos, todos los que pecaron fueron quitados del olivo santo y nosotros fuimos injertados en lugar de ellos. Dice, y vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Por qué Judá hoy nos dice, no, ustedes no son Israel, solo Judá es Israel, ustedes siguen siendo gentiles? Toda esta serie de cosas que no están en la palabra, que no están en el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque se sienten celosos. Y esto fue lo que dijo el Padre, por eso no es culpa nuestra, este es el plan del Padre, para que la simiente de Abraham llegara hasta lo último de la tierra. Y sigue diciendo aquí Pablo, a ustedes les hablo gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles. Si de alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Recuerden que en el tiempo de Yeshua ya la casa de Judá estaba también en pecado, especialmente los dirigentes. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El mismo Pablo dice, también los de la casa de Judá que se arrepientan van a ser puestos en el olivo de nuevo. Esos que fueron desgajados van a ser puestos de nuevo en el olivo. Entonces, todo esto a nosotros nos aclara tanto, es tan sencillo de entender. Ahí no hay ningún misterio, ahí no hay ninguna revelación así extraordinaria, no es sino leer. Entonces, ¿pero qué nos dicen? Que después que después del regreso de Babilonia ya todas las dos casas se unieron. Entonces también nos dicen, por ejemplo, de Esdras 6:16, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de la casa del Eterno con gozo. Cuando dice los hijos de Israel, así vieron la casa de Israel, regresó. Y todo el mundo lo cree, que es increíble. Es que no, si uno no conoce la palabra, es tan fácil dejarse engañar. Fíjense en Ezequiel 37,
en Ezequiel 37 es muy claro. Ahora yo les había dicho que íbamos a ver Ezequiel 37. ¿Por qué Ezequiel 37 no nos echa por tierra esa teoría de que la casa de Israel había vuelto con un remanente, pues todo el remanente que volvió de Babilonia ya era otra vez todo Israel? Porque cuando sean unidos de nuevo en un solo palo, porque en Judá dice, no, Ezequiel 37, eso ya pasó en Babilonia, pasó cuando regresaron de Babilonia. Pero es imposible, eso es imposible, porque nos dice muy claro acá, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones y los recogeré y los traeré a su tierra. Hasta ahí le leen en la casa de Judá, para decirles, si ve, ya llegaron las tribus. Pero ¿qué se omite? Se omite lo que sigue, que es muy importante. Cuando las dos casas sean unidas, serán una sola nación en la tierra. Habrá un rey sobre ellos por rey. Ya nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Bueno, pueden decir, no, ya, solo Judá es Israel. Pero dice, ya no se contaminarán con ídolos. Ustedes ven ídolos en Israel, es lo único que se ve. Allá no se ven sino idolatría y agüeros y hamsas y todo, otros dioses, el Kabbalah y con todas estas cosas contra el Eterno, que es lo que domina hoy Israel. Si ya se hubieran unido, esto no tendría por qué estar. Dice que no habrá más abominaciones ni más rebeliones. Dice que David será rey sobre ellos. ¿Dónde está David? Dice que habitarán en paz en la tierra. ¿Dónde ha tenido paz Israel un solo día desde entonces? Dice que en medio de ellos estará el tabernáculo. ¿Dónde está el tabernáculo? Llevamos desde el año 70 que ya no hay un templo. Que las naciones sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, que santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. Las naciones ni saben el nombre porque nos lo ocultaron. ¿Cómo nos van a decir que Ezequiel 37 se cumplió después del regreso de Babilonia? Recuerden, el Eterno dijo, yo mismo iré a buscar las ovejas. Yeshua dijo, yo vine a buscarlas. Y ellos son el Todopoderoso, la presencia misma. Él es el que conoce. Y él no sabía que ya se habían juntado. Es que se ofende al Eterno solo por la idolatría que hay hacia los hombres. Fíjense. Aquí tengo que hablar de algo muy fuerte, pero definitivamente tengo que hacerlo. El Padre me lo dijo y ya se los leí en un principio. Yo tengo que hablarlo. Cuando Yeshua vino en Juan 8:41, Yeshua le dice a los dirigentes de la casa de Judá, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un padre que es Dios. Y Yeshua les dijo, si su padre fuera Yud-Heh-Vav-Heh, ustedes me amarían. Pero yo de él he salido y he venido, porque no he venido por mí mismo, sino que él me envió, el Eterno lo envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y dijo en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto lo dijo Yeshua, estas fueron palabras de Yeshua a toda esa dirigencia que quería cerrarle la boca matándolo. Es que tenemos que venir a la realidad para entenderlo. Ahora, ¿qué nos dice, qué nos advierte Yeshua en Apocalipsis 2:9 y en el 3:9? Él nos advierte que él dice que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. No toda la casa de Judá que nosotros conocemos como judíos son realmente judíos. Hay muchos que no tienen sangre hebrea y están en el gobierno también hoy por hoy.
Entonces, nosotros tenemos que entender, primero, que desde 1171 Rambam estableció el judaísmo como una religión diferente, no basada en la Torá. En los principios nos dice que el Eterno es un Yahid, no un Ejad. Desde ahí, desde la misma naturaleza ya empezó a cambiar, que el Eterno no puede aparecer, aunque la Torá dice que apareció, que Él y estableció los 13 principios del judaísmo tal como está hoy. Tampoco en la casa de Israel, todo el que dice ser casa de Israel es de verdad, porque muchos lobos en medio de la casa de Israel hay, enseñando mentira, metiendo toda la confusión del caso y haciéndose pasar por creyentes cuando en su corazón no tienen ni noción de Yeshua en sus vidas, ni han conocido el camino de la casa de Israel. Nosotros tenemos que volver al concepto bíblico, al pueblo. Olvídense por el momento de la tierra, porque la tierra en este momento está sin restaurar. Vamos al concepto bíblico. Hay un remanente de la casa de Judá, sí. Hay un remanente de la casa de Israel, sí. El Eterno lo está zarandeando las naciones y está sacando ese remanente obediente y fiel a su palabra. Y una vez que lo saque, va a unir en un solo palo, en la mano de Yeshua, esos dos remanentes. Y entonces vendrá Yeshua a reinar con el pueblo. Y ahí sí iremos a la tierra prometida. Y entraremos a Sión cantando, como nos dice a nosotros la palabra. Pero tenemos que tener cuidado. La gente no sabe el camino de la casa de Israel y se va a la casa de Judá, que no ha empezado a ser restaurada y que, como les digo, está en grave pecado detrás de otro Dios. Ein Sof no es el Eterno, no lo es. Es una energía sin conocimiento. El Eterno nos conoce, nos ama, nos llamó, dijo que venía a buscarnos a nosotros. Es que por eso tanta distorsión y tanta confusión en los mensajes, en las enseñanzas. Hoy nosotros vemos que todo viene porque lo dicen los hombres. No importa qué digan los hombres, es el plan del Eterno. Muchos se basan en que Josefo dijo que la casa de Israel ya había aparecido. Pues si lo dijo o no le dijo, a mí no me interesa. A mí me interesa que yo escuché el llamado, que yo seguí a Yeshua como dijo la palabra, que el Eterno me llamó para volver a la Torá, que aquí voy, y el Eterno me reveló sin duda que yo era de la casa de Israel, que yo debía hablarle a la casa de Israel. Entonces terminemos con esto. Yo les hago unas preguntas. Si usted es cristiano y me está escuchando, ¿usted me puede explicar cómo es que Hebreos 8:8 dice que el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel? O sea, y no con una iglesia gentil. Fíjese a ver si usted tiene una respuesta. Va a tener también que inventar algo para decir por qué Yeshua dijo que había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no al mundo. Si usted es judío y me está escuchando, usted no puede explicar que el nuevo pacto sea con las dos casas, porque si toda la casa de Israel, si todo Israel es Judá, entonces ¿para qué el Eterno hace un pacto solo con Judá? Porque no dijo, yo haré un pacto con Judá, punto. O simplemente hubiera sido solo la tribu de Judá, todo Israel. Usted no lo puede explicar, estoy segura que no. Usted no puede explicar cómo el nuevo pacto tiene exactamente los mismos dos destinatarios, la casa de Judá y la casa de Israel. Tampoco puede él explicar sin enojarse, Ezequiel 37 punto por punto. ¿Dónde está el rey de Israel? ¿Dónde está en paz? ¿Dónde que no hay pecado en Israel? Si sobreabunda el pecado. Todas las enseñanzas más blasfemas contra Yeshua se están escuchando hoy. Si están dirigidos en libros que tienen unos mandamientos que jamás serían del corazón del Padre. Es importante que la gente reflexione, porque hay que volver al camino. Si escuchó el llamado a regresar a las raíces hebreas, pero no cree en la enseñanza de las dos casas,
Entonces usted tendrá dos opciones. Primero, o niega a Yeshua y lo vuelve un rabino más y empieza a hablar de que es hijo de José y todo únicamente para aparentar ser judío. Eso es todo. Para que la casa de Judá no se enoje. O tiene que empezar, y para hacer eso, para poder decir que Yeshua es un hombre cualquiera, usted tiene que empezar a desprestigiar las escrituras, a decir que la palabra del Eterno es mentira, que está adulterada, que eso es mentira, que así no es, que bueno, todo lo que hemos visto. Ahora, si hace mucho tiempo salió un folleto que se llamaba El Error Efraimita, y el error efraimita, que muchos lo conocieron, es un folleto, yo espero tenérselos para la próxima vez, que es un folleto que no tiene ni una sola cita bíblica, solo bla, 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 bla. Ni una cita bíblica. Y muchos lo creyeron solo porque leyeron el error efraimita. Que eso es mentira, que Efraín no, que la casa de Israel no. Entonces jamás entenderá por qué, y si dice que las reuniones entre judíos y gentiles, usted nunca va a entender por qué nosotros seguiríamos siendo gentiles o paganos. Y por qué si se reúnen no tienen un solo nombre. El judío, perdón, el judío sigue siendo judío, pero los gentiles seguimos siendo paganos. Ahora, nunca entenderá el futuro si usted sigue diciendo que es gentil. No, nunca lo va a entender. Porque es que ¿dónde dice en la escritura que el Eterno alguna vez iba a reunir a Israel con los pueblos gentiles o paganos? ¿Dónde dice en la escritura? Yo les digo, reflexionen. Si usted encuentra un versículo en las escrituras que diga que el Eterno va a unir a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, entonces me muestra cuál es el pacto, a dónde está el pacto y cuándo se abolió también el nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Fíjense, el pacto es eterno con la casa de Judá y la casa de Israel. Y por último, la Nueva Jerusalén. Si solo Judá es Israel y nosotros somos los gentiles, entonces ¿por dónde vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus? Es que definitivamente, yo les dije al principio, miren, este y el tema del Ejad, del Eterno y Yeshua, yo estoy 100% segura. Yo les garantizo que nadie me puede contestar una cosa de estas, que no me pueden dar una razón válida para decirme que no existe la casa de Israel, que nosotros no somos la casa de Israel que está regresando. Estamos regresando de todas las partes de la tierra. Y muchos se avergüenzan. ¿Sabe por qué se avergüenzan? Porque ignoran lo que dice Jeremías 31:20. No es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, dice el Padre. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yud-Hei Vav-Hei. Saben, yo como parte de esa casa de Israel, yo me siento tan feliz. Primero que vamos a ser el primogénito, porque Efraín es el primogénito hoy. Vamos a heredar doble en la tierra. Y nosotros sabemos cuál es nuestra identidad. Nosotros sabemos valorar el sacrificio de Yeshua, porque entendemos que sin Yeshua jamás hubiéramos podido pertenecer al pueblo del Eterno. Nosotros sabemos que Yeshua nos hizo una nueva criatura. Nosotros sabemos que Yeshua es el único camino para llegar al Padre. Nosotros oramos por la casa de Judá porque va a ser restaurada, pero nos alejamos de esa enseñanza porque esa enseñanza es hoy para otro Dios, para una energía. Eso no tiene ningún fundamento. La Torá ha sido desechada, no tengo nada que ir a aprender, yo tengo un camino que me lleva al Eterno. Yo sé que el Eterno siempre se acordó de mí, yo sé que el Eterno me ama como lo ama usted, que también es parte de la casa de Israel. Él conoció nuestros caminos, Él nos trajo, Él mandó a su Hijo
a pagar el precio de nosotros, porque dice de tal manera amó al mundo, porque la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob llegaría hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos viendo el cumplimiento. Nosotros que teníamos a Yeshua, hoy tenemos la Torá. Nosotros estamos listos para ser el remanente de la casa de Israel, los que hemos permanecido en la palabra. Los que ya dejaron a Yeshua perdieron el rumbo. Los que se fueron detrás de enseñanzas del Talmud y de toda la literatura de la religión judía están fuera del rumbo. Están fuera del plan del Eterno, porque el plan del Eterno era que regresáramos a la casa de Él, y Él nos estaba esperando con los brazos abiertos, así como está en esa imagen. Así nos recibió el Eterno en su casa. Hoy es el tiempo de que usted tome una decisión, y yo espero que en la próxima semana usted espere la segunda parte. ¿Cuál es la ruta de la casa de Israel? Para que usted vea cómo nosotros tenemos una dirección clara para llegar hasta la casa del Padre. Pero piénsenlo hoy, existe la casa de Israel. Nosotros éramos las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Que a qué tribu pertenecemos? Ni sabemos ni nos interesa. Nosotros, si se tienen que hacer exámenes, para nada. El Eterno dijo: yo conozco sus caminos. Si usted escuchó la voz de Yeshua, si usted escucha la voz del Eterno y cree en Él y lo sigue, usted es de la casa de Israel, y usted no tiene que avergonzarse. Muchos, yo los oigo, yo escucho a muchos maestros refiriéndose a Efraín de la manera más despectiva. Que enseñen bien a ver entonces qué somos nosotros, porque nunca tratan el tema. No, ni tampoco podemos decir que somos judíos. No, yo no lo diría jamás, aunque tengo todas las pruebas de pertenecer. Jamás diría en este momento soy judía. ¿Por qué? Porque esa religión tiene que volver a ser restaurada. Es que nosotros tenemos un camino para llegar al Padre. Nosotros tenemos ese camino. Y si usted vino a través de Yeshua, sí, vuelva otra vez al camino de la casa de Israel. Salga de ahí, que la casa de Judá va a ser restaurada, porque el Padre la ama y el Padre prometió que jamás la dejaría. Así que el Padre la va a restaurar, pero en este momento manténgase en la línea que el Padre estableció, y verá la bendición en su vida, y verá la seguridad de usted caminar y presentarse como de la casa de Israel, con mucho orgullo y con mucha alegría de saber que ese Dios lleno de misericordia y de amor se acordó de nosotros, nos perdonó, envió a su Hijo, hizo todo su sacrificio, y nosotros hoy podemos regresar y ser parte de ese remanente que reinará con Yeshua. Solo en la palabra, solo en la palabra. Si a usted le dicen, se quedó allá atrás en la palabra, ahí es donde tenemos que estar, en la palabra del Eterno, porque esa es la única palabra viva que tenemos. El resto son mandamientos de hombres, pensamientos de hombres que nada saben, y que va a ser destruido de acuerdo a la profecía de Isaías. Así que los animo a que ustedes reflexionen hasta este momento, y los espero en la próxima semana con la segunda parte, la ruta de la casa de Israel. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde, que el Padre nos dé ese entendimiento, que nos llene con la luz y la presencia del Espíritu Santo, para que nosotros seamos guiados a la verdad y podamos discernir lo que es santo y lo que es profano, lo que está correcto a los ojos del Eterno y lo que es abominable a los ojos de Él. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima semana. Shalom, shalom para todos.